Buenos días, capitán. Buenos días para todos. Quiero saber si en primer lugar me están escuchando bien. Sí, doctora, sí la estamos escuchando bien. Listo, perfecto. Entonces, bueno, en primer lugar, pues me presento. Mi nombre es Angélica Sarmiento y actualmente pues hago parte del área de Derecho Público de la empresa Derecho y Propiedad. Y pues el día de hoy voy a estarlos acompañando en la capacitación con relación a los decretos, las normas y los acuerdos expedidos pues en la última semana, la semana del 18 al 22 de mayo del 2020 con relación a la emergencia económica, social y ecológica. Entonces, por favor, doctora Angélica, gracias. Bueno, como ya les había dicho, correcto. Eh, la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Recordemos que el 19 de mayo de este año hubo un pronunciamiento por parte del gobierno nacional. Bueno, voy a quitar la cámara para que se vea mejor. Ya. El 19 de mayo del 2020 hubo un pronunciamiento por parte del gobierno nacional con relación a la ampliación de la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, ¿cierto? ¿Qué decía básicamente ese pronunciamiento? Pues que la emergencia sanitaria se va a ampliar hasta el 31 de agosto del año 2020, ¿sí? Con relación pues a este pronunciamiento no ha salido el decreto oficial. De igual forma, se habló sobre la ampliación del aislamiento preventivo obligatorio, el cual ya no va hasta el 25 de mayo, que era el último, sino hasta el 31 de mayo del 2020, ¿sí? Eso con relación, esto último con relación a la extensión del aislamiento preventivo obligatorio. La siguiente diapositiva, por favor, gracias. Bueno, en ese orden de ideas, es importante saber cuáles son en este momento los últimos decretos vigentes. Independientemente de que el gobierno nacional haya hecho un pronunciamiento el 19 de mayo, hay que precisar que los últimos decretos vigentes en materia de emergencia ecológica, social es el decreto 67 del 6 de mayo del 2020, ¿sí? Y con relación al decreto 636 del 6 de mayo del 2020, ese que amplía el aislamiento preventivo obligatorio pues hasta el 25 de mayo del 2020. Les recuerdo que hubo un pronunciamiento que dice que ese aislamiento se va a ampliar hasta el 31 de mayo, pero pues todavía no hay un decreto oficial. ¿Listo? Bueno, este pronunciamiento oficial del gobierno va a traer unas implicaciones. ¿Cuáles son esas implicaciones? Van a haber unas reactivaciones paulatinas de la vida productiva, pero pues la vida social sigue restringida. Entonces, ¿qué se prevé para ese momento? Que del 1 al 30 de junio va a empezar una nueva fase. ¿Sí? Esa nueva fase prevé que se va a evaluar la reactivación, por ejemplo, de museos, bibliotecas, y se va a estudiar lo que tiene relación a la reapertura de las actividades laborales de las personas que desempeñan el servicio doméstico. ¿Sí? Entonces eso es importantísimo. De igual forma, pues lo que tiene que ver con centros de aglomeración como restaurantes, ellos van a seguir funcionando a través del servicio de domicilios. Con relación al tema de las universidades y los colegios, ellos seguirán en junio y julio con educación virtual. Se prevé que para el mes de agosto se empezará a retomar bajo una modalidad denominada modalidad de alternancia, es decir, presencialidad unos días y trabajo a distancia otros. Con relación a los vuelos, no habrá vuelos nacionales sino hasta el próximo 30 de junio. De igual manera, esto se aplica para todo lo que tiene que ver con el transporte intermunicipal terrestre y el transporte aéreo nacional e internacional. Bueno, hay unas implicaciones también con relación a los adultos mayores y a los niños menores de 5 años. Como pues ustedes saben que hasta este momento los adultos mayores son los que más tienen la restricción. En cuanto a la movilización, se prevé que para los adultos mayores hasta el 30 de junio van a tener la posibilidad de salir, siempre y cuando pues tengan los elementos
y sigan las pautas de bioseguridad. Esto del 1 al 30 de junio, ¿sí? De igual forma, esto se va a evaluar para los menores de 5 años. Bueno, ya entrados, digamos, a hablar sobre las últimas normas que salieron esta semana, tenemos una norma importantísima que es el decreto 676 del 19 de mayo del 2020, ¿sí? ¿Qué plantea este decreto? Mediante este decreto se incorpora el COVID-19 como una enfermedad directa a la tabla de enfermedades laborales, ¿sí? Modificando el artículo 4 del decreto 1477 del 2014, ¿sí? El cual expide la tabla de enfermedades laborales. Es decir, este decreto 676 modifica el decreto 1477 del 2014, pero ya vamos a ver para quién aplica esa modificación. El ámbito de aplicación de esa norma hace relación, entonces, en el artículo 13 del decreto legislativo 538 del 2020, prevé que se eliminan los requisitos. Este decreto legislativo va de la mano con el decreto anteriormente enunciado. Entonces, prevé que se eliminan los requisitos de que trata el parágrafo 2 del artículo 4 de la ley 1562 del 2012 para efectos de incluir el COVID como enfermedad laboral directa dentro de la tabla de enfermedades laborales. Pero ojo, esto solo aplica respecto de los trabajadores del sector salud, incluido el personal administrativo, el personal de aseo, el personal de vigilancia y el personal de apoyo que preste servicios en las diferentes actividades de prevención, diagnóstico y atención de enfermedades. ¿Sí? Entonces, esto no aplica en materia general, por eso me parece importante hacer la aclaración, porque inclusive hay personas que me han preguntado, bueno, ¿y esto aplica para todo el mundo? No, eso aplica solo con relación a los trabajadores de la salud y a los trabajadores administrativos que desempeñan funciones pues dentro del marco de ese sector salud, ¿sí? Incluye personal administrativo, personal de aseo, personal de vigilancia y de apoyo. Siguiente, por favor. Como ya les venía mencionando, bueno, acá vale la precisión aclarar que es una enfermedad laboral, ¿no es cierto? Según el artículo 4 de la ley 1562 del 2012, una enfermedad laboral es aquella que se contrae como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Es decir, tiene que haber un nexo de causalidad entre esas funciones desempeñadas y entre entre las actividades que desempeña ese trabajador. Por eso es que esta enfermedad, pues, digamos, esta reforma solo va en materia para los trabajadores de la salud, quienes son los que tienen mayor riesgo por las funciones específicas que desempeñan y la cercanía con el contagio. Siguiente, por favor. Como les venía mencionando, ese decreto 676 reforma lo que se establecía en el decreto 1477 del 2014, que es el que habla de la tabla de enfermedades laborales, ¿cierto? Es decir, reforma lo que tiene que ver sobre el tema de las enfermedades laborales directas, ¿sí? Entonces, como ya les venía diciendo, ¿qué son las enfermedades laborales directas? Son aquellas donde los trabajadores que adquieran y estén expuestos a esos factores de riesgo señalados en la tabla, se les garantizará por parte del Sistema General de Riesgos Laborales las prestaciones asistenciales y el pago de las incapacidades, ¿cierto? Aquí estamos hablando de unos factores de riesgo existentes. Entonces, ¿por qué se considera que el COVID pues, es un factor de riesgo para estos trabajadores? Porque es un factor de riesgo del tipo biológico, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un factor de riesgo biológico? Pues es el que se adquiere mediante la exposición a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades, ¿cierto? Entonces, por eso es que se considera que ese COVID es un factor de riesgo biológico y se prevé la protección de esos trabajadores con relación a ese riesgo. Entonces, siguiente. Entonces, con relación a esa modificación, pues aquí les hice el comparativo. Entonces, el decreto 1477 contemplaba estas 4 enfermedades como enfermedades laborales directas, ¿sí? La asbestosis, la silicosis, neumoconiosis y la mesotelioma.
Y con respecto a la modificación que implementa el decreto 676 del 19, pues ustedes se dan cuenta que entra el COVID-19 a considerarse como una enfermedad laboral directa, ¿cierto? Dentro de esa modificación. Entonces, ¿qué consecuencias pues trae eso y cuáles son las repercusiones de eso? La primera repercusión es con relación a las ARLs, ¿cierto? Entonces, las ARLs entrarán a ser como las responsables de, de, de sufragar esos gastos. Entonces, el inciso segundo del artículo 13 del Decreto Legislativo 538 del 2020 determina que las administradoras de riesgos laborales, desde el momento del diagnóstico confirmado del COVID, deben reconocer todas las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de la incapacidad laboral, ¿sí? Reconocer todas las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de la incapacidad laboral por esa enfermedad, sin que requiera la determinación de origen laboral en primera oportunidad o el dictamen de las juntas de calificación de invalidez. ¿Sí? Entonces, al ser considerada una enfermedad laboral directa, no es necesario que se requiera la calificación de origen laboral ni el dictamen de las juntas de calificación de invalidez. Esto es importantísimo. Siguiente. Entonces, a su vez, este decreto modifica lo que está contemplado en el decreto 1072 del 2015, ¿sí? Para indicar que los elementos de protección del personal de los trabajadores independientes vinculados mediante contrato de prestación de servicios serán proporcionados por la empresa o entidad contratante. Esto es algo que eh, entra a variar, es decir, decreta en sí deroga lo que está establecido en el numeral 2 con relación a las obligaciones de los contratistas en cuanto a la proporción de los elementos de protección contra el COVID-19. Bueno, eh, digamos que una como de las consecuencias, hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la emergencia económica, social y ecológica, las entidades administradoras de riesgos laborales deberán asumir los costos que se deriven de las pruebas de tamizaje y pruebas diagnósticas que se realicen a los trabajadores dependientes o independientes vinculados a través de un contrato de prestación de servicios del sector salud, incluyendo al personal administrativo de aseo, vigilancia y apoyo que preste servicios directos a las diferentes actividades de prevención, o sea, solo para este personal. Esta norma va a ser encaminada única y exclusiva para este personal. Diagnóstico y atención de la pandemia del nuevo COVID-19. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues reembolsando el costo de esos gastos a las instituciones prestadoras de salud, EPS. ¿Sí? Ellos ya deciden la manera en que lo quieran hacer, ya sea mediante acuerdos, convenios, ¿sí? Esto, repito, mientras dure el estado de emergencia sanitaria por causa del COVID-19. Siguiente, por favor. Bueno, como ya se los había mencionado antes, el artículo 5 de este decreto precisamente contempla que esos elementos de protección personal para contratistas afiliados a las administradoras de riesgos laborales eh, deben, o sea, es decir, que las ARLs deben contribuir con la financiación y con la entrega de esos elementos de protección personal a sus afiliados, ¿listo? Digamos que esto también entra a modificar parte de lo que ya les decía del decreto 1072 del 2015, ¿sí? Claro, eso que quede claro, las ARLs tienen que hacerse cargo o ayudar a financiar esos elementos de protección. Eso pues en cuanto a lo que tiene relación con el decreto 676, ¿sí? Entonces, para que, digamos, quede claro como las conclusiones de eso, simplemente es un decreto que se aplica para los trabajadores, repito, de la salud, administrativos y los que tienen relación, pues, con las funciones directas de prestación de servicios para la atención, tamizaje, etcétera, con relación al COVID-19, ¿sí? Todos los trabajadores de la salud. Para ellos se considera como enfermedad laboral directa.
Listo, para que quede eso claro. Otro de los acuerdos que salió en el transcurso de esta semana fue un decreto, que es el decreto 682 del 21 de mayo del 2020. Ese decreto 682 es el que establece la exención especial del impuesto sobre las ventas para el año 2020 y dicta otras normas con relación, o más bien, con el objeto de promover la reactivación de la economía colombiana. Sí, pues ya en el marco, obviamente ya sabemos, de este estado de emergencia económico y social, decretado por el decreto 630 de 2020, que es el último decreto con relación a la emergencia económica. Entonces, vamos a ver de qué habla este decreto. El decreto 682 establece unos días, que son 3 días exactamente, en los cuales será aplicable la exención especial en el impuesto sobre las ventas, ¿sí? Evalúa otros tipos de exenciones, ¿sí? Ya veremos que también hay una exención especial al impuesto al consumo. ¿Esto para qué? Repito, con el propósito, pues, de promover la reactivación de la economía de sectores que se han visto afectados por los efectos del COVID. ¿Me haces un favor, Angélica? ¿Pasas a la siguiente diapositiva? Es que ahí se me saltó. Pasa a la siguiente diapositiva. Ahí. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esa exención? O más bien, ¿para qué artículos aplica esa exención? Esa exención aplica para estos artículos. El primero de ellos es el vestuario, ¿sí? Hay otro que son los complementos del vestuario, los electrodomésticos, los elementos deportivos, juguetes y juegos, útiles escolares, bienes e insumos. ¿Qué dice al respecto este artículo? Dice, vestuario, por ejemplo, cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 20 VTs, sin incluir el impuesto sobre las ventas. ¿Cómo? Pues ustedes dirán, ¿uno cómo puede calcular esto? Al respecto, quisiera hacer una pregunta sobre si comprendemos a qué se refiere el VT. Entonces, por ejemplo, doctor Wilmer Paternina, ¿usted sabe qué es el VT? No, doctora, no tengo claridad. Pues sí lo he escuchado, pero no tengo claridad exactamente ahora, no me acuerdo. Bueno, ¿alguien de pronto sabe a qué hace referencia el VT que nos quiera responder? El VT es la unidad de valor tributario. Correcto. ¿Aló? Aló, correcto. ¿Doctora Sandra? Sí, buenos días. Buenos Bueno, días. es una unidad que ha puesto la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para hacer la medición de ciertos impuestos, que es medido por unidades de valor tributaria. Cada año, esta unidad le ponen un valor para que se puedan como convertir tablas. Correcto, sí señora, exactamente. Entonces, tal y como nos señaló la doctora Sandra Cristancho, con relación a esa definición, tenemos entonces, porque digamos, lo que quiero ejemplificar para que ustedes puedan sacarlo. Entonces, nosotros teníamos que, por ejemplo, si el VT para el año 2019 fue de 34.270 pesos, ¿cómo sacamos el VT para el 2020? Entonces, eso se saca con relación, hay que tener en cuenta el índice de precio al consumidor, ¿cierto? ¿Y cómo se saca eso según el estatuto tributario? Pues se mide durante los meses de septiembre y octubre del 2019. ¿Cuál es el índice del IPC? Que en este caso fue el 3.9%, ¿cierto? Para poder sacar el del 20. Entonces, eso me arroja que nosotros cogemos, si el VT del 2019 tiene un valor de 34.270 pesos, multiplicado por 3.9%, eso nos arroja 1.336, ¿cierto? Entonces, esos 1.336 se los sumamos a 34.270 pesos y tenemos que para el 2020 tenemos un VT de 35.607 pesos.
¿Sí es entendido, doctora Sandra, sí me hice entender? Sí, señora, quedó muy claro. Correcto. Entonces, esto, pues para que lo entendamos. Entonces, si la norma nos dice, por ejemplo, el vestuario, cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 20 VTs, sin incluir, pues, obviamente, el impuesto sobre las ventas, ¿cierto? Entonces, nosotros, ¿cómo sacaríamos eso? Tomamos ese valor del VT del 2019, es decir, del año anterior, que son los 35.607 pesos, y lo multiplicamos por ese 20, ¿cierto? Eso nos arroja 712.140 pesos. Eso quiere decir que pues los que pretenden hacer una compra, ¿sí? Cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 20, no puede exceder esos 712.140 pesos. Eso en el caso del vestuario, y con relación a los demás artículos, pues se aplica la misma operación, ¿cierto? Tanto para los complementos del vestuario, los electrodomésticos, elementos deportivos, los juguetes y los juegos. Esto, la normatividad igual pues la pueden encontrar dentro del estatuto tributario. Siguiente diapositivo, por favor. La siguiente. Ustedes dirán, bueno, ¿cuándo aplican esos famosos 3 días sin IVA? El decreto 682 prevé que el primer día sin IVA va a ser el 19 de junio del 2020. El segundo día está previsto para el 3 de julio del 2020 y el tercer día está previsto para el 19 de julio del 2020. ¿Sí? Esos son los 3 días que tiene el gobierno nacional estipulados para hacer esta exención. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hay unos requisitos, ¿sí? Que tienen que aplicar las personas que pretendan enajenar bienes y que se pretendan acomodar a esta normatividad. El primer requisito de ellos es que los bienes cubiertos por esa exención se deben entregar al consumidor final dentro de las 2 semanas siguientes contadas a partir de la fecha en la cual se expidió la factura o documento equivalente. ¿Sí? O sea, tiene 2 semanas contadas a partir de la fecha en la cual se expidió la factura para entregar el bien al consumidor final. Otro de los requisitos es que el consumidor final solo puede adquirir hasta 3 unidades del mismo bien cubierto y enajenado por el mismo responsable, para lo cual son unidades de un mismo bien cubierto aquellas que pertenecen al mismo género. Es decir, yo puedo adquirir 3 pares de zapatos. ¿Sí? Siguiente. Otro de los requisitos es que para efectos de esa exención especial en el impuesto sobre las ventas promueva la reactivación de la economía y beneficie al consumidor final, se exige que los vendedores de los respectivos bienes deben disminuir del valor de la venta al público el valor del impuesto sobre las ventas. Es decir, ¿qué quiere decir con eso? Que si yo compro un par de zapatos, ¿sí? Que me cuestan 250.000 pesos, ¿cierto? En ese cobro pues ya viene el IVA, ¿cierto? Que el IVA es del 19%. Entonces, con esa exención, pues yo como consumidor a mí me están descontando ese 19% del IVA, es decir, de esos 250.000, a mí me están descontando 47.500 pesos. Eso implica que yo finalmente, como consumidor, voy a poder adquirir el bien por 202.500 pesos, ¿sí? A eso es a lo que se refiere ese pedacito, es ese descuento. Entonces, bueno, ese es uno de los requisitos. Otro es que el responsable del impuesto sobre las ventas IVA deberá enviar a la unidad administrativa especial, que es desde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, a más tardar el 31 de agosto del 2020, la información que ésta defina mediante resolución respecto de las operaciones exentas de conformidad con la exención especial en el impuesto sobre las ventas. ¿Sí?
consagrada pues en este decreto 682, so pena de la aplicación de las sanciones de que trata el 651, el artículo 651 del Estatuto Tributario. Ustedes dirán, pero bueno, ¿cuáles son esas sanciones que contempla el Estatuto Tributario? ¿Cierto? Justamente en su artículo 651, del Estatuto Tributario, ese artículo 651 del Estatuto Tributario fue modificado o tuvo una modificación en el 2016 por la Ley 1819. ¿Sí? Entonces, es modificado por el artículo 289 de la Ley 1819 del 2016 y contempla una serie de multas. Sí, esas multas, pues simplemente la referencia que hace ahí, pero como para ponerlos a ustedes un poco en contexto, es que no pueden superar los 15.000 VTs. De ahí la importancia de que tengamos claro qué significa un VT. ¿Sí? Entonces, estos serán fijados de la siguiente manera. Se hace un cobro, ¿sí? A modo de multa del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida. Sí, es decir, si el vendedor no suministra la información a la entidad correspondiente, se le va a cobrar un 5% de esas sumas. Otra de las sanciones es que se le cobrará un 4% con relación a esas sumas si suministra información errónea. Y otra sanción es que se le cobra el 3% de esas sumas si la información fue extemporánea. Entonces, pues es importante que se allegue esa información de manera debida. Continuamos con los requisitos. Con relación a lo que habla de la persona responsable y adquirente, dice el decreto que el responsable del impuesto sobre las ventas solamente puede enajenar o vender los bienes cubiertos ubicados en Colombia y al detalle, ¿sí? Solo para bienes cubiertos dentro del territorio nacional. Directamente a persona natural que sea el consumidor final de esos bienes, ¿sí? Eso es otro de los requisitos importantísimos. Con relación a las facturas son los documentos equivalentes y la entrega de los bienes cubiertos, ¿cierto? Entonces, está la obligación de expedir la factura o documento equivalente, cual debe cumplirse mediante los sistemas de facturación vigentes, como la factura electrónica y litográfica o en los documentos equivalentes al POS, ¿sí? Bueno, con relación a ese tema de la factura, los bienes cubiertos, esa factura debe ser emitida en el día en el cual se efectuó la enajenación de dichos bienes, ¿sí? De conformidad, pues, al artículo 3 de este decreto legislativo. Los bienes cubiertos se deben entregar al consumidor final dentro de las 2 semanas siguientes contadas a partir de la fecha en la cual se expidió la factura, ¿correcto? O sea, si es a la tercera semana, pues ya hay un inconveniente. Entonces, siempre el requisito es a las 2 semanas. Bueno, como ya les decía, una de las consecuencias por incumplimiento, cuando se incumpla cualquiera de los requisitos consagrados en este artículo, en este decreto y en otras disposiciones, se perderá el derecho a tratar los bienes cubiertos como exentos en el impuesto sobre las ventas IVA y los responsables estarán obligados a realizar las correspondientes correcciones en sus declaraciones tributarias. Esto entonces es importante ya, eso con relación a las multas de las que les hablé en la diapositiva anterior. ¿Cuáles son las formas de pago con relación a la exención de estos artículos? ¿Sí? Los pagos por concepto de venta de bienes cubiertos solamente pueden efectuarse a través de tarjetas débito y crédito. Ojo con esto, solo tarjetas débito y crédito, es decir, en efectivo no hay ningún tipo de exención. Otros mecanismos de pago, como PayPal y bueno, los que ya muchos de nosotros conocemos, ¿sí? Esto en el marco, pues, de que son instrumentos o elementos entendidos como aquellos instrumentos presenciales que permitan extinguir una obligación dineraria a través de mensajes de datos en los que intervenga al menos una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, solo tarjetas débito, crédito o mecanismos de pago electrónico. Para pagos en efectivo,
no se permite, digamos, no hay exención, el beneficio no cubre para pagos en efectivo. La fecha del comprobante de pago voucher por la adquisición de los bienes cubiertos deberá corresponder al mismo día en el cual se emite la factura o documento equivalente. ¿Listo? Para que eso quede claro. Con relación al número de unidades que podemos adquirir dentro, pues, de los elementos que cubre la exención. Entonces, el decreto establece que el consumidor puede adquirir hasta 3 unidades del mismo bien cubierto, ¿no? 3 unidades. Por el mismo, pues, responsable. Se entiende, según el decreto, que son unidades de un mismo bien cubierto, aquellas que pertenecen al mismo género. Entonces, como ya les decía, les ponía de conocimiento el ejemplo de los zapatos. Un par de zapatos, pues, corresponde a una unidad, ¿sí? Entonces, yo puedo adquirir 3 pares de zapatos. Bueno, esto con relación a lo que ya les había hablado, que los vendedores de los bienes exentos de que trata el presente decreto deben disminuir el valor de la venta al público al valor del impuesto sobre las ventas. Listo, ya entonces el ejemplo que les ponía de los zapatos que tenían un valor de 250.000 pesos y que se le hacía la rebaja, ¿sí? Entonces, adicionalmente, y para fines de control, el responsable deberá enviar a la Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a más tardar el 31 de agosto del 2020, la información que ésta defina mediante resolución respecto de las operaciones exentas de que trata el presente título. Ojo, el plazo máximo es hasta el 31 de agosto del 2020. ¿Listo? ¿Y ante quién? Pues ante la Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. El incumplimiento, pues, de estos deberes dará lugar a la aplicación de las sanciones de las que ya les hablaba en el artículo 651 del Estatuto Tributario, ¿sí? ¿Me haces un favor, Angélica? ¿Me puedes devolver en la diapositiva de al comienzo de la... Es que tuve un error, cometí un error en el cambio de las diapositivas del comienzo de la exposición del decreto 682, por favor. Correcto. Siguiente. Siguiente. Ahí, bueno, ahí, esto es otro ámbito de aplicación, ¿sí? Y es con relación a la exclusión del impuesto sobre las ventas que se hace con relación a los cánones de arrendamiento mensual, ¿sí? Devengados y facturados con posterioridad a la vigencia del presente decreto. Pero, ojo, ¿para qué tipo de cánones de arrendamiento mensual aplica esta normatividad? Solo para los establecimientos de comercio, ¿sí? Establecimientos de comercio, bares, discotecas, restaurantes, ¿sí? Esta normatividad no aplica, por ejemplo, para oficinas, ¿sí? Aplica para los cánones de arrendamiento mensuales de los locales que ya les enunciaba anteriormente, y para los pagos mensuales de vengados y facturados con relación a los espacios de concesión, ¿sí? Para que tengamos eso claro. Precisamente con el fin de mitigar esas implicaciones económicas negativas con ocasión al decreto de emergencia sanitaria, este decreto legislativo va hasta el 31 de julio del 2020, ¿sí? Entonces, repito, esa es como una exclusión que se le da a los cánones de arrendamiento mensuales de ese tipo de locales comerciales que les anuncié, y los pagos mensuales de vengados y facturados con relación a los espacios de concesión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese tipo de locales y espacios de concesión pues se han visto afectados ante el cerramiento, evitando con ello que pues que no puedan realizar su actividad de comercio, lo que pues les ha generado pérdidas en sus ingresos. Pues ahora sí vamos a la diapositiva del impuesto al consumo, por favor.
La anterior. Listo. ¿Qué otra disposición trae el decreto 682? El decreto 682, bueno, primero que todo trae una exclusión o una exención también al impuesto nacional al consumo. ¿Qué es el impuesto al consumo? Pues es el pagado por nosotros los consumidores o usuarios finales de bienes y servicios como la telefonía móvil, los restaurantes, los bares y la venta o importación de la mayoría de transportes. Entonces, hay un impuesto al consumo por servicios de restaurantes, servicios de telefonía y servicios de bares, ¿sí? Como lo ven ahí en la gráfica. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Sí? ¿O a qué aplica ese impuesto al consumo? Que se trate de arrendamientos o concesiones de locales o espacios comerciales, ¿sí? Es decir, por eso no aplica para oficinas, ni para cafés internet, ni nada de eso. Solo arrendamientos o concesiones de locales o espacios comerciales, que los locales o espacios comerciales antes de la declaratoria de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social se encontrarán abiertos al público, pues, lógicamente. Que las actividades desarrolladas en esos locales o espacios comerciales esté necesaria y primordialmente asociada a la concurrencia de clientes a dichos locales o espacios comerciales, ¿sí? Que durante la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, los locales o espacios comerciales hayan tenido que cerrar al público, total o parcialmente por un periodo superior a 2 semanas. Sí, ojo, como les decía antes, no es aplicable al arrendamiento de otros inmuebles comerciales como oficinas y bodegas. ¿Listo? Eso para que quede claro. Bueno, esta normatividad, este decreto, con el fin de promover la reactivación de la economía colombiana y facilitar la protección del empleo en el territorio nacional, se considera pues establecer una reducción, como ya les había dicho, de ese impuesto nacional al consumo. ¿Sí? ¿Para qué servicios? Para los servicios, como les decía antes, de restaurante, bares y similares, consagrados en los artículos 519, 512 del Estatuto Tributario. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el 31 de diciembre del 2020. ¿Sí? Teniendo en cuenta pues que ha sido uno de los sectores económicos más afectados. Pues, si ustedes se han dado cuenta, se está programando o se está hablando de la reapertura de la mayoría de sectores. Sin embargo, lo que tiene que ver con relación a restaurantes, bares, discotecas, sí, pues eso está ahí como en veremos. Entonces, precisamente, y con miras pues a colaborarles un poco a las personas que desarrollan esta actividad económica, es que se prevé esta reducción de la tarifa del impuesto al consumo. ¿Listo? Estas ustedes pues las pueden profundizar, esas tarifas, bueno, las tarifas del impuesto nacional al consumo de que tratan los artículos 512 y 512, numeral 12 del Estatuto Tributario, se reducirán al 0%. Sí, esto, repito, este beneficio hasta el 31 de diciembre del 2020. Este decreto 682, pues básicamente lo que implica es que no sean aplicables la normatividad de que trata la Ley 210 del 2019, ¿cierto? Entonces dice, la exención especial en el impuesto sobre las ventas IVA de que tratan los artículos 22, 23, 24, 25 y 26 de la Ley 2010 del 2019 no será aplicable. En consecuencia, y teniendo en cuenta lo anterior, en el presente decreto legislativo se establece una exención especial en el impuesto sobre las ventas para el año 2020. Es decir, con relación a lo que tiene que ver con esa exención especial, ya no se va a aplicar lo contemplado en la Ley 210 del 2019, sino que se aplica lo que se estipula en el decreto 682. ¿Listo? Para que eso quede claro. Bueno, eso pues con relación al tema del decreto 682. Ya
Con relación, pues, a las últimas modificaciones que tienen que ver con las expedidas por el Consejo Superior de la Judicatura. Siguiente, por favor. El 22 de mayo del 2020 salió el acuerdo PCSJA 20 11.556 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, por medio del cual pues se prorroga la suspensión de términos, se amplían algunas excepciones y se adoptan otras medidas por motivos de salubridad pública y fuerza mayor. Entonces vamos a ver un poquito de qué consiste ese acuerdo para los que somos abogados y los que acudimos al sistema de administración de justicia. ¿Pasas la siguiente, por favor? Bueno, esta norma, pues como todo, tiene unos antecedentes normativos. El primero de ellos, pues, es el que se expidió a través del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo del 2020, por el cual se adoptaban medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades y los particulares que cumplían funciones públicas. Y se tomaron algunas medidas con relación a la protección laboral y de los contratistas por prestación de servicios de esas entidades públicas. Tenemos el decreto 564, el cual dispuso o determinó que los términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para derechos y acciones, medidas de control o presentar demandas ante la rama judicial, sean de días, meses o años, se suspendieran, ¿cierto? Esta suspensión, recordemos que arrancó el 16 de marzo del 2020 y hasta la fecha otra vez se prorrogó. Y tenemos el decreto 636 del 6 de mayo del 2020, ¿sí? Que es mediante el cual, pues, se ordena, que es el último, repito, este es el último decreto con relación al aislamiento preventivo obligatorio, porque dice que se ordena pues el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas a partir del 11 de mayo del 2020 hasta el 25 de mayo, ¿sí? Teniendo en cuenta pues el pronunciamiento oficial que hubo el 19 de mayo, que ampliaba esta extensión hasta el 31 de mayo. ¿Cuáles son? Bueno, según ese artículo 1 de este acuerdo expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, esa suspensión de términos, como les decía, va del 25 de mayo hasta el 8 de junio del 2020. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las excepciones que comprende ese acuerdo? Las excepciones que ya sabemos con relación a las acciones de tutela y habeas corpus. Acá entra algo nuevo y es pero pues entra nuevo con relación a los juzgados, y es la exoneración de reparto de tutelas y habeas corpus a los juzgados penales municipales con función de control de garantías y de ejecución de penas y medidas de seguridad. Es decir, estos juzgados pues no conocerán están exonerados del reparto de tutelas y habeas corpus, ¿sí? Y otra de las excepciones es la que tiene que ver con el control constitucional de decretos legislativos. ¿Listo? Eso pues es como en materias generales. Ya para las materias más específicas, con relación a lo que tiene que ver con las excepciones a la suspensión de términos en materia de lo contencioso administrativo, tenemos que están exceptuados de esa suspensión de términos las que tienen que ver o las que adelante el Consejo de Estado y los tribunales administrativos con ocasión del control inmediato de legalidad, de conformidad con las competencias establecidas en el artículo 20 de la Ley 137 del 94, y en los artículos 111 con sus numerales 8 y 136, así como el artículo 151, el numeral 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Tenemos que otra de las excepciones, que otra tela es la que hace relación a la nulidad por inconstitucionalidad, ¿sí? ¿Contra qué actos? Pues contra los actos administrativos expedidos desde la declaratoria de la emergencia sanitaria.
De igual forma, aplica para las que tienen que ver con la nulidad contra los actos administrativos que se hayan expedido desde la declaratoria de la emergencia sanitaria. De igual forma, la que tiene que ver con aprobación o improbación de las conciliaciones extrajudiciales. ¿Listo? Pero que estuvieran pendientes de decisión en juzgados y tribunales administrativos al 16 de marzo del 2020. Esto, estas, 1, 2, 3, 4, en lo que tiene que ver con la suspensión de términos en materia de lo contencioso administrativo, en las excepciones, ¿no? Bueno, aquí vemos que con lo que concierne a las excepciones de la suspensión en términos de materia penal se amplía un poco el espectro. Entonces, pues tenemos que esas, digamos, siempre han sido las excepciones iniciales, que es lo que tiene que ver con las audiencias concentradas de legalización de captura, formulación de imputación y solicitudes de medidas de aseguramiento de detención. Las que tienen que ver con la prórroga, la sustitución y la revocatoria de medida de aseguramiento, cuya solicitud sea con persona privada de la libertad, las cuales se adelantarán de manera virtual. Todas estas se van a adelantar de manera virtual. Las que tienen que ver con peticiones de libertad, las cuales también, pues, de manera virtual. Las que conciernen con relación al control de legalidad posterior, que se adelanten de manera virtual. O sea, ustedes se dan cuenta, todas, siempre y cuando se puedan adelantar de manera virtual. Las solicitudes de orden de captura, la audiencia de autorización previa de búsqueda selectiva en base de datos, también. Las que tienen que ver con relación a la declaratoria de persona ausente, las que tienen que ver con declaratoria de la contumacia, las de las peticiones de suspensión del poder dispositivo, de que trata el artículo 85 del Código de Procedimiento Penal, ¿sí? Las que tienen que ver con la entrega provisional o definitiva de vehículos automotores, del artículo 100 de la Ley 906 de 2004. Las que tienen que ver con las medidas de protección provisional de víctimas de delitos de violencia intrafamiliar. Y las que hablan sobre el control, o las que tienen que ver con el control judicial de legalidad en la aplicación del principio de oportunidad. ¿Listo? Hay otras también en materia penal. Creo que este fue uno de los campos de espectro en donde se abrió más. Una de esas es la que tiene relación con los procesos con persona privada de la libertad, siempre y cuando las audiencias se puedan realizar virtualmente. Bueno, esa ya estaba antes también. Los procesos de la Ley 906 de 2004 que se encuentren para proferir sentencia o en los que ya se dictó el fallo. Los procesos de la Ley 600 de 2000 en que haya finalizado el periodo probatorio de juicio. Los procesos en los que esté próximo a prescribir la acción penal, importantísimo, esos procesos de los que esté próximo a prescribir la acción. Las que tienen que ver con las solicitudes de preclusión por muerte del indiciado o procesado, ¿sí? Solo las que tienen que ver de preclusión, que la causal sea muerte del indiciado o procesado. Las que con las de conocimiento de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, pues se estarán atendiendo trámites que impliquen la libertad inmediata de los procesados en asuntos de casación, extradición, impugnación especial, revisión, definición de competencia, segunda instancia y casos próximos a prescribir. Listo, todo esto siempre y cuando se pueda garantizar el uso de medios electrónicos. Con relación a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, esta continuará atendiendo las actuaciones, diligencias y sesiones en las investigaciones en curso, privilegiando el uso, repito, de los medios electrónicos. En lo relativo a la función de ejecución de la sanción o de la pena, se atenderán las siguientes solicitudes, las que tienen que ver con las libertades por pena cumplida o con o sin reducción de esa pena, es decir, la libertad condicional, prisión domiciliaria y formalización de la reclusión, mediante trabajo en casa de manera virtual. Las actuaciones de los juzgados de responsabilidad penal para adolescentes en el seguimiento de la sanción privativa de la libertad a partir del informe psicosocial actualizado que será remitido de manera electrónica para que el despacho pues resuelva por escrito lo pertinente de conformidad a los artículos 178 y 187 de la Ley 1098 del 2006.
Estas, las anteriores, en lo que tiene que ver en materia penal, ¿sí? Se abrió bastante el espectro de aplicación. Entonces hay que estar muy pendientes para los que litigamos en derecho penal. Las siguientes. Las excepciones a la suspensión de términos en materia civil. Tenemos que las actuaciones que se realicen en primera y única instancia para la emisión de sentencias anticipadas y las que deban proferirse por escrito. Si ya está, siempre y cuando ya esté anunciado el sentido del fallo, ¿sí? Entonces, para estas, siempre y cuando ya esté anunciado el sentido del fallo. Las que tienen que ver con el trámite y la decisión de los recursos de apelación y queja, ¿sí? Interpuestos pues contra sentencias y autos. Así como lo que tiene que ver con la interposición de los recursos de súplica, con los recursos de súplica. Las que tienen que ver con el trámite y la resolución de los recursos de apelación interpuestos contra autos y sentencias proferidas por autoridades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales. Las que tienen relación o guardan relación con el levantamiento de medidas cautelares sujetas a registro. Las que tienen relación con la liquidación de créditos. Y por último, las que guardan relación con la terminación de procesos de ejecución por pago total de la obligación, ¿sí? Pues ahí hace referencia que el proceso, por ejemplo, de restitución de tierras consagrado en la Ley 1448 en 2008 y en los decretos 4633, 4634 y 4635 de 2011, con excepción de las inspecciones judiciales y diligencias de entrega material de bienes. Y en general, pues todas aquellas actuaciones o diligencias judiciales del proceso de restitución de tierras que no se puedan hacer en forma virtual o que requieran el desplazamiento de personal para su realización seguirán suspendidas. Entonces ahí hay que ponerle el ojo a ese tema que tiene que ver con los procesos de sustitución de tierras. El siguiente, por favor. En materia de familia tenemos las siguientes excepciones. Con relación a los procesos de adopción, los cuales, pues, repito, todo en materia virtual. Los que tienen que ver con las medidas de protección en los casos de violencia intrafamiliar, cuando en el lugar no haya comisario de familia. Las que guardan relación con el restablecimiento de derechos por pérdida de competencia de la autoridad administrativa y homologaciones siempre que se pueda adelantar de manera virtual. Las que guardan relación con la restitución internacional de derechos de niños, niñas y adolescentes que se adelantará virtualmente. Y las que guardan relación con los depósitos judiciales, ¿sí? Por concepto de alimentos, tendientes a ordenar y autorizar el pago de conformidad, pues ya con las reglas definidas por el Consejo Superior de la Judicatura. También las que guardan relación con sentencias anticipadas en los términos del artículo 278 del Código General del Proceso. Estas, recuerden, también en materia de familia, sentencias de plano en los términos del numeral cuarto del artículo 286 del Código General del Proceso, y lo que tiene que ver con el trámite y la decisión de los recursos de apelación y queja interpuestos contra sentencias y autos, así como lo que tiene que ver con los recursos de súplica. Eso en materia de familia. Ya las excepciones a la suspensión de términos en materia laboral prevé lo siguiente. El acuerdo dice que los procesos que se encuentran en trámite y respecto de las cuales se haya fijado fecha para celebrar la audiencia de los artículos 72, 77 u 80 del Código Procesal del Trabajo. Entonces, ¿cuáles son las que se pueden adelantar en este momento con relación a los artículos 72, 77 u 80? Las que tienen que ver con la pensión de sobrevivientes cuando haya intereses de adultos mayores o de menores de edad. ¿Sí? Todos los procesos que tengan solicitud de persona en condición de discapacidad, los procesos escriturales de fuero sindical pendientes de resolver la segunda instancia, las que tienen que ver con el reconocimiento de la pensión de vejez, los procesos escriturales y las que guardan relación con los incrementos y los reajustes y los retroactivos pensionales. Auxilios funerarios, reconocimientos de intereses moratorios, de que trata el artículo 141 de la Ley 100 del 93. Y las que guardan relación con el reconocimiento y reliquidación de la indemnización sustitutiva ante jueces de pequeñas causas laborales. ¿Listo? Estas son las que tienen que ver en materia laboral.
En materia disciplinaria, pues las que guardan relación con los procesos regidos por las leyes 734 del 2002 y 1123 del 2007 que se encuentren para fallo, únicamente y exclusivamente las que se encuentren para fallo. Y los conflictos, las que guardan relación con los conflictos de competencia de diferentes jurisdicciones de cualquier materia. ¿Listo? Eso en materia disciplinaria. Con relación a la suspensión de los términos administrativos, pues tenemos que se exoneran las actuaciones administrativas que cumplen la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus seccionales con relación a los procesos administrativos de cobro coactivo y las que guardan relación con los procesos administrativos de reclamaciones salariales y prestacionales. ¿Listo? Bueno, el acuerdo también contempla el tema del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces hace alusión que en la recepción, la gestión, el trámite y la decisión de las actuaciones judiciales y administrativas se privilegiará el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, de preferencia institucionales, en concordancia con lo previsto en el artículo 3º del Decreto 491 del 2020. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los jueces utilizarán preferencialmente los medios tecnológicos para todas las actuaciones. Como ustedes se dan cuenta, pues se abrió el espectro de varias de las actuaciones, pero todas pues obviamente van a ser virtuales. El uso, como les decía, entonces se utilizarán de preferencia los medios tecnológicos para todas las comunicaciones, notificaciones y audiencias y en general pues todas las diligencias. ¿Esto qué permite? Pues le permite a las partes y a los abogados, a los terceros intervinientes también actuar dentro de los procesos mediante esos medios tecnológicos disponibles, ¿sí? Es decir, evitando exigir pues la presencialidad en las corporaciones. Con relación a los memoriales y a las notificaciones, entonces se establece que los memoriales y demás comunicaciones podrán ser enviados o recibidos por correo electrónico, evitando pues presentaciones o autenticaciones personales o adicionales de algún tipo. Se sugiere que en la medida de lo posible se use el formato PDF para los documentos escritos, enviados o recibidos por medios electrónicos. Se establece que los abogados, las partes o los terceros intervinientes pues suministren su dirección de correo electrónico para recibir dichas comunicaciones y notificaciones. Para las firmas de los actos y providencias y decisiones se atenderá lo dispuesto en el artículo 11 del decreto 491 del 2020, entonces hay que ponerle bola y pararle bola a ese decreto 491 del 2020. Con relación a los desplazamientos y la asistencia a las sedes judiciales o administrativas de la rama judicial, pues se mantiene como regla general la restricción del acceso a las sedes judiciales, ¿sí? Cuando para cumplir con las funciones o la prestación del servicio sea necesaria la atención presencial por parte de los servidores en las sedes judiciales o administrativas, se atenderán las siguientes disposiciones. Entonces, aquí ya, pues, cuando se haga, mejor dicho, obligatoria la presencia, entonces los consejos seccionales de la judicatura y las direcciones seccionales de la administración judicial, en el marco de sus competencias, tomarán las medidas necesarias para el cumplimiento del protocolo. Se estableció un protocolo de acceso a las sedes, adoptando, hay que mirar la circular que aparece ahí, y demás medidas que se adopten sobre el particular. Entonces es importante, acá yo hago mención de 2 circulares. En el segundo dice, mientras se implementa un plan de digitalización para el manejo de documentos físicos o cuando sea necesario retirar los expedientes temporalmente de los despachos, se seguirá el procedimiento contemplado en la circular 015, aunque eso aplica más para funcionarios públicos, ¿no? Lo contempló en la circular 015 del 16 de abril del 2020 y cualquier otro caso que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Bueno, esa es como lo que tiene relación o lo que guarda relación con las últimas disposiciones en el transcurso de esta semana.
con respecto al pronunciamiento pues, que hizo el Gobierno Nacional el 19 de mayo del 2020. Bueno, muchas gracias, doctora. Muy explícita, muy clara la intervención suya, doctora, en su capacitación. Le damos nuestros más sinceros agradecimientos, doctora, por su preocupación en buscar todos los antecedentes, la normatividad y actualizar todo ese sistema de normatividad que viene ejerciendo actualmente el, el Estado respecto a la emergencia sanitaria. Quiero agradecerle a todos los que estuvieron presentes el día de hoy para la capacitación. El doctor Reinaldo hace la salvedad de que ya salió el decreto 689 del 22 de mayo que prorroga el decreto 636 del 6 de mayo de 2020 hasta el 31 de mayo. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Quiero también aprovechar esta oportunidad que hay una gran parte de la empresa jurídica de Derecho y Propiedad para felicitar al doctor Wilmer Paternina. El día jueves hubo un proceso bastante delicado con un usuario de la empresa jurídica donde virtualmente se llevó a cabo la audiencia, lo que estábamos hablando ahorita y lo que decía la doctora Angélica María. Virtualmente se llevó esa audiencia hasta las 3:30 de la mañana, logrando que el doctor Wilmer evitara que se privara de la libertad al usuario, porque era un caso bastante delicado, y de lograr la libertad del señor usuario. Para el doctor, pues yo aprovecho esta oportunidad, aunque lo más lógico es que lo debo hacer por la empresa, lo hago por ese medio, para resaltar su profesionalismo y su entrega. A todos los doctores muy gentiles, voy a verificar si tenemos más preguntas, había una pregunta pendiente, pero no la hicieron. De todas maneras, quedamos muy agradecidos con todos los asistentes y a usted, doctora Angélica María, muy gentil por su intervención. A todos, Dios los bendiga, cuídense mucho y un feliz fin de semana. Muchas gracias.